con el auspicio de La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Buenos días, amigos oyentes y quienes se conectan como cada domingo a través de las redes sociales de W Radio. Estamos ya en un nuevo especial, en un nuevo episodio de A Fondo. En esta ocasión, el asambleísta Esteban Albornoz nos acompañará los siguientes minutos, razón por la cual le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Qué gusto estar en una radio que tiene tanta tradición, la familia Valencia, pues una tradición en el tema de la radio, y que bueno, un joven de la familia, pues que esté interesado en el tema político, que esté interesado en los temas de ciudad. Felicitaciones más bien por este programa y a las órdenes. Gracias, asambleísta. Hay varios temas que estaremos tratando el día de hoy y les invitamos a que nos acompañen a lo largo del programa. Usted podrá reprisar el mismo el día de mañana lunes a partir de las 21 horas. También estará disponible al culmino de esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Hay varios temas que estaremos tratando desde su gestión como asambleísta. Desde luego usted también fue un exministro en el caso de la cartera de electricidad y energía renovable. Estamos con varios tópicos que sin duda usted como un experto en esa rama nos podrá desarrollar y analizar a ver si estamos en el camino correcto. Creo que es la pregunta que todos nos seguimos haciendo luego de una inversión y varios años en los cuales se gestionaron varias hidroeléctricas, pero ya tocaremos eso más adelante. Por ahora, creo yo, corresponde hablar de Alianza País. Usted es un militante de Alianza País, pero usted inicia dentro de una fase donde era uno de los movimientos más fuertes, aún tiene mucha fortaleza a nivel país, y posteriormente existe una ruptura a la cual, a la presente fecha, existe gente que cree y no cree que es tal, es decir, entre el correísmo y morenismo, como se lo ha calificado por los diferentes mismos políticos. Usted, que es parte y militante de este movimiento, que es asambleísta, ¿nos puede corroborar cómo sucede el día a día en la Asamblea Nacional? ¿Qué ha sucedido con aquellos que mantienen esta línea dura con el correísmo? Gracias. Bien, bueno, Alianza País fue y es el movimiento más fuerte que existe en el país, gracias al respaldo popular de una cantidad de elecciones, donde un proyecto progresista, ¿no es cierto?, que buscaba ponerle al ser humano como el eje fundamental, no al capital, sino al ser humano. La prioridad es el ser humano. Y ese proyecto pues ha hecho grandes cambios en el país. Se logró sacar de la pobreza más de 2 millones de ecuatorianos, en fin. Y es un proyecto pues que queremos continuar. Ahora, durante este año y en la gestión que hemos tenido en la Asamblea Nacional, hay un grupo de asambleístas y de ex militantes de Alianza País que tomaron una decisión. Pero nosotros seguimos en esa línea, un proyecto progresista que busca completar estos grandes proyectos, concretar esos grandes cambios que la sociedad ecuatoriana necesitaba. De hecho, que se han cometido errores. Por eso el tema de la autocrítica en un partido, en un movimiento, es fundamental. Sin autocrítica en la democracia, en la política, estamos destinados a que se extinga un partido político. La autocrítica es fundamental y eso nosotros creemos y seguimos trabajando al interior de Alianza País. Mire, seguimos siendo el bloque más importante de la Asamblea Nacional y estamos apoyando y respaldando cualquier proyecto, siempre que vaya en beneficio de los intereses del país. Y de hecho, pues ya con relación a las posiciones que adoptamos, pues también es respaldar al plan de gobierno
del presidente Lenín Moreno, el plan de gobierno. Pues lo que más destaca es la lucha contra la corrupción. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que se debe realizar esta cirugía que tanto se anuncia? Definitivamente, el tema de la corrupción es un tema complejo, difícil, que lamentablemente es un problema de la sociedad, y no solo de la sociedad ecuatoriana, sino de la sociedad en conjunto, sobre todo en Latinoamérica. Y es un tema que tenemos que enfrentarlo de frente. Todos los corruptos tienen que estar en la cárcel, se tienen que recuperar los dineros, todo el empeño, todo el trabajo para conseguir esto. Lamentablemente, en todos los gobiernos, y eso tenemos que decirlo con claridad, ha habido corrupción y tenemos que buscar las herramientas adecuadas. Por eso en la Asamblea Nacional estamos trabajando en varios proyectos. Lamentablemente se aprobó un proyecto que después fue vetado por el gobierno, un proyecto que buscaba con elementos claves para la lucha contra la corrupción. Claro que el presidente mandó otra iniciativa que está tratándose en la Asamblea Nacional. Alianza País, a su consideración, ha quedado debiendo en los últimos 10 años esas mismas primicias, esos ideales que usted ha mencionado al inicio de esta entrevista. Mire, yo voy por lo positivo. O sea, yo creo que el gobierno progresista, el proyecto de gobierno de Alianza País, ha dejado grandes beneficios para el país. Por hablar de infraestructura, ¿no? La infraestructura en carreteras, la infraestructura en hidroeléctricas, que vamos a hablar luego, la infraestructura en telecomunicaciones, es decir, hay las condiciones habilitantes para el desarrollo. Entonces, ahora entramos en otra etapa y estamos conscientes. O sea, nosotros no podíamos, por ejemplo, promover el tema del cambio de la matriz productiva, fomentar la industria si no teníamos energía suficiente. Entonces, yo creo que son dos etapas, más que deuda, son dos etapas diferentes. Yo tengo que reconocer, en lo que sí ha habido deuda, en el tema, una de las cosas que más deuda podemos tener después de 10 años pues, del proyecto de gobierno es el tema de la agricultura y la ganadería. Creo que no llegó el proyecto al campo y esa es una deuda. Y ahora, como asambleístas, estamos interesados en trabajar y dar los elementos adecuados para la agricultura. Pero dale un ejemplo. Pero también ha habido los grandes beneficios, pues, que eran etapas, vuelvo a repetir. Primero teníamos que tener condiciones habilitantes para el desarrollo. Infraestructura, telecomunicaciones, energía suficiente. Luego, al cambio de la matriz productiva, para incentivar la inversión, nuevas inversiones. ¿Cómo podíamos dar señales adecuadas de la inversión? Primero, no había seguridad jurídica, pero sobre todo tampoco había la infraestructura adecuada, no había ni energía suficiente. ¿Quién podía venir a invertir en el país si sabíamos que teníamos racionamientos de energía eléctrica? Eso es cierto, y se hablaba de que nos convertiríamos en un país exportadores de energía. Y somos exportadores de energía. Pero no tenemos a quién exportar, ese es el problema. Somos exportadores. ¿A quién estamos exportando? Estamos exportando energía a Colombia y estamos en menor grado exportando energía al Perú. No sé si hoy debemos estar entregando energía a Colombia, definitivamente, el día de hoy, entregando energía. Pero claro, mire, ahí hay temas que yo sí debo dejar puntualizado. Se tiene que ser más agresivo con Colombia desde el punto de vista de negociación para poder colocar más energía. Pero hoy estoy seguro, no tengo los datos en este momento, que estamos entregando energía a Colombia. En los últimos datos que se conocieron precisamente a raíz de uno de los problemas con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que tiene deudas pendientes que no puede solventar precisamente porque no entra en funcionamiento, se hizo una referencia sobre la exportación de la energía. Los medios de comunicación nacional colegían ciertos datos y entre ellos precisamente se encontraba de que estos países no necesitan comprar energía en realidad. ¿Qué hacemos con esa energía? ¿A quién conectamos? ¿A quién vendemos el día que, en un supuesto imaginario, porque aún no estamos cerca de que eso suceda, lleguen a funcionar todas las hidroeléctricas que han sido además razón o motivación de orgullo del anterior gobierno? Y de algunos cuestionamientos también, y vamos a enfrentar. Mire, las notas de esta semana que pasó, bueno, en días anteriores ha habido mucho reportaje con relación al sector eléctrico. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno que se analice estos temas que son para el desarrollo del país. Sin energía no hay desarrollo. Ahí alguien decía pues que la energía es al desarrollo lo que el agua es a la vida, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces es necesario una energía suficiente y sobre todo que venga de fuentes renovables, y en el Ecuador, por el gran potencial hídrico que tenemos, que bueno que venga de la hidroelectricidad, que venga de nuestros ríos, o sea, generar energía con el agua de nuestros ríos. Bien, entonces en esas publicaciones se han hecho algunos análisis. Yo tengo que decir que hay muchas imprecisiones, lamentablemente, en esos temas. Es decir, errores. Errores, definitivamente. Hay también un reportaje sobre que la energía que genera Coca-Cola Sinclair no llega a Guayaquil, en fin, en varios reportajes que se han dado. ¿Esa hidroeléctrica está teniendo problemas, hemos sentido, desconexiones? Vamos a enfrentar, vamos a ver, hay algunos temas interesantes. Ordenemos un poco las ideas con relación al tema de las hidroeléctricas. Este momento, mire, están funcionando
de las 8 hidroeléctricas, sin contar que en mi gestión entró el proyecto hidroeléctrico Masar, que cambió la historia energética del país, porque tenemos un reservorio adecuado que está muy cerca de donde estamos actualmente. El proyecto Masar entró en funcionamiento el primer proyecto eólico que utiliza la fuerza del viento, el proyecto eólico Villonaco, ¿sí? Entró en operación, inició y entró en operación el proyecto hidroeléctrico Ocaña, ¿sí? Que está funcionando totalmente, y de las 8 hidroeléctricas que se planteaban, y son proyectos emblemáticos, y son emblemáticos, porque créanme, la realidad del país, definitivamente, que tenían que haberse construido mucho tiempo atrás. Ahí hay temas de corrupción, y eso hay que analizar. A veces decimos, los proyectos hidroeléctricos están retrasados. Sí, están retrasados, pero están retrasados 20, 30 años, por la falta de edición, por intereses que tenían las barcazas eléctricas que utilizaban combustible importado. Eso también es corrupción y tenemos que siempre investigar. Deberíamos investigar por qué no se construyeron en tiempo oportuno. De las 8 hidroeléctricas que se plantearon, está funcionando la más grande, 1500 megavatios, que vamos a hablar sobre Coca-Cola Sinclair. Podemos hablar, y ha habido algunos cuestionamientos, alguna información que fue amplificada, yo creo que no con fines técnicos, sino con fines políticos. El proyecto hidroeléctrico Sopladora, está funcionando el proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Hay un proyecto pequeñito que estaba dentro de las 8, es Masas Dudas, que está operando parcialmente. Estamos hablando ya de 4 que están en operación. Está en funcionamiento el proyecto del Citanizagua de 180 megavatios en la provincia de Zamora. Está en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico Mina San Francisco, que está en la cuenca del Jubones, ¿sí? Que inclusive va a ser inaugurado ya en los próximos días. Es decir, de las 8 hidroeléctricas, 6 están funcionando. Sí, 6 están funcionando. Queda pendiente 2 proyectos, el que usted planteaba, el TOH Pilatón y el proyecto Quijos. En el proyecto Quijos, que es un proyecto pequeño, digamos, hubo problemas con el contratista, y cuando yo estuve de ministro, la empresa que construyó, que estaba a cargo de la ejecución, no cumplió, y ahí es la CELEG, que es la encargada de la contratación y de la ejecución de este proyecto, una empresa pública, pues declaró contratista incumplido. Pero lo importante es retomar el tema. Ahí en el 2010-2011. Nos referimos, pues, la declaración ya de contratista incumplido, me parece que es en el 2016, a inicio del 2016 más bien. Hubo un avance. ¿Con la contratista rusa? No, ese es con estoy hablando de Quijos, que sería con la contratista, más bien una contratista china que no cumplió. Toachi Pilatón tiene relación con la contratista rusa, y también ahí se declaró ya como contratista incluido, ya no en mi gestión. Cuando yo salí del ministerio en noviembre del año 2016, el proyecto Toachi Pilatón tenía un avance superior al 85%. Y claro, luego de algunos meses se decidió declarar contratista incumplido a la empresa rusa. Había algunas dificultades. Está bien, qué pena, ¿no es cierto?, que el contratista no cumplió, pero lo importante es tomar decisiones. Y hoy sí tengo que llamar la atención, han pasado 2 años y todavía no se toman decisiones con relación al nuevo constructor. Y ahí hoy llamo la atención a las autoridades, ¿no es cierto?, energéticas, que den una solución, porque el proyecto Toachi Pilatón tiene un avance del 90%. O sea, 99.7% en obras civiles. Porque cuando yo salía, las obras civiles prácticamente estaban concluidas. Venía el equipamiento electromecánico. Y entonces sí debemos ahí decir, tomen decisiones. Terminemos ese proyecto. Mire, entonces, de las 8 hidroeléctricas, están operativas 6, con Masas Dudas, que es un proyecto pequeñito de 21 megavatios. Coca-Cola Sinclair es de 1500 megavatios. Pero bueno, eso quiere decir que el 90% de la capacidad de las 8 hidroeléctricas están operativas. Esa es la realidad. Y sí han habido retrasos. Han habido retrasos por temas técnicos, por temas económicos fundamentalmente, porque no habían recursos a finales del año 2015 y 2016, entonces claro, la empresa pública no pudo cancelar los valores y eso hace que se retrasen las obras. Pero hoy la realidad es de que el 90% de las hidroeléctricas, de esas 8 hidroeléctricas, están operativas. Usted hace mención de 6 de 8 proyectos y los declara operativos. No obstante, Diario El Comercio semanas atrás realizó un reportaje donde da de 3 únicamente como operativas, 3 de 8. Claro. Es una diferencia de mitad por la mitad. De la mitad por la mitad. Pero de todas maneras, en esas 3 está Coca-Cola Sinclair, que es 1500 megavatios. Efectivamente. Está Soplador, que es casi 500 megavatios. La que no está operativa es Quijos, de 50. Entonces también hay que marcar la diferencia. Cuando yo estuve en el ministerio, ¿a quién tenía que dar prioridad de recursos? A las más grandes, porque esa es la que causa más impacto. Y por eso dio prioridad a Coca-Cola Sinclair, que es la más grande. La segunda más grande que estaba construyendo Sopladora. Sí, entonces entendamos eso, cómo se tiene que gestionar los recursos cuando son escasos. Lo importante es de que en este momento el 90% de la energía que consumimos en el Ecuador viene de hidroelectricidad, de energía renovable. Esto es un ejemplo en el mundo. Al Ecuador le ven con muy buenos ojos. Ecuador logró en tan poco tiempo cambiar su matriz energética, es decir, de cómo generamos. Antes generábamos el 40, el 50% con generación térmica.
Y lo más grave del asunto era que esa generación térmica usaba combustibles importados. Vea esa serie de cosas que no entendemos en el Ecuador, esos errores, esas contradicciones. Ecuador es país petrolero, para generar energía eléctrica tenía que importar combustible. Y por otro lado teníamos ese gran potencial hídrico. Hemos corregido esos grandes errores que se hicieron en el pasado con las hidroeléctricas. La hidroelectricidad en el Ecuador es un éxito, el 90%. Y además estamos vendiendo energía. Aquí hay una gran oportunidad. Yo sí llamo la atención a las autoridades. En Colombia se estaba construyendo un proyecto Hidroituango que estaba cerca, que tenía que entrar a operar en este octubre. Una central de 2.400 megavatios, más grande que Coca-Cola Sinclair. Y tuvo un gran problema, se inundó y prácticamente la central quedó inutilizada, con una pérdida que supera más de los $1.000 millones. Y tenía que entrar a funcionar porque Colombia necesitaba esa energía. Ahora nosotros Ecuador tenemos excedentes y tenemos que gestionar para que esa energía de esta Hidroituango que tenía que abastecer a Colombia sea abastecida a través de Coca-Cola Sinclair. Entonces hay oportunidades, pero además, si es que Hidroituango funcionaba adecuadamente, nosotros sí podemos reemplazar generación térmica de Colombia, generación térmica de Perú, pero obviamente siempre es necesario hacer buenas negociaciones en el buen sentido con el país vecino. Pero claro, si a veces se dice por otros intereses de que la central más grande no está operativa, no es una buena señal para poder negociar con Colombia. Y podemos hablar de Coca-Cola Sinclair con las dificultades que se dan. Ya vamos a entrar en ese detalle, pero lo que a mí me encanta de este especial a fondo que cada domingo traemos es de que podemos ir de adelante hacia atrás una y otra vez cuanto sea necesario para adentrarnos en varios temas de interés para quienes nos escuchan y también para quienes nos pueden observar a través de las redes sociales. Usted no es un personaje político muy mediático. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar, me gustan resultados. Definitivamente, mire, hagamos un punto aparte al tema de la energía eléctrica y hablemos de la gestión de la Asamblea Nacional. Mire, pasamos y perdemos cantidad de horas de trabajo discutiendo sobre exhortos en la Asamblea Nacional. Queremos resoluciones exhortando. Se me ocurre, y eso pasó, exhortar para que no se roben las tortugas de Galápagos, exhortar para que tal ministerio asigne recursos a no sé qué vía, exhortar al Ministerio de Educación para que cumpla su función. Es perder tiempo, esos exhortos no tienen ninguna eficacia jurídica, es perder tiempo. Yo tomé la decisión y lo puse en mis redes sociales, yo no voy a votar por ningún exhorto porque no tiene ningún resultado. Yo no he votado en ningún exhorto. Y no voy a votar, así venga de donde venga, así me digan que con eso voy a salvar al Ecuador y al mundo con ese exhorto, yo no voy a votar. ¿Usted no cree en el resultado de esto? No creo, porque no tiene ninguna eficacia jurídica, cuando sí tenemos nuestra capacidad de legislar primero, y vamos a hablar si quiere de lo que ha hecho Esteban Albornoz. Ya vamos a hablar, yo tengo aquí... sin exponerme mucho en el tema mediático, pero con resultados. Y tenemos sobre todo la facultad del control político y de fiscalización. Ahí voy. O sea, yo no tengo que decirle cumpla la ley pues, al ciudadano. Yo tengo que decir, señor, ¿por qué no cumplió la ley? Y exigirle. Esa es la función del legislador, no exhortar. Yo, si fuera ministro, yo le exhortara a la Asamblea que no me exhorte. Porque no tiene ninguna eficacia jurídica, es perder tiempo. Y son horas y horas. Claro que eso dice que políticamente es correcto. No, y yo en la Asamblea estoy diciendo lo que es correcto para el país, no lo que es políticamente correcto. Y seguramente por eso también no hay mucha exposición mediática. Yo quiero resultados. Y podemos hablar mucho de lo que estoy trabajando, de lo que hemos hecho. Yo presido la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Asamblea Nacional. Hemos sacado la ley de fomento productivo, estamos trabajando la ley de eficiencia energética, estamos trabajando una ley de protección a los usuarios del sistema financiero, que son iniciativas mías, que yo he hecho la ley y he presentado y hay mucho respaldo. Creo que podemos más adelante hablar ya estaremos de esos temas tocando este tema. Regresar a lo mejor al tema energético, que es un tema que a ustedes les interesa y creo que a la ciudadanía hay que informarles adecuadamente. El hecho de lo que habíamos mencionado sobre que no es un personaje mediático, ¿obedece en algo en los escándalos que usted ha sido involucrado? En absoluto. Cuidado, yo enfrento, viendo a la cara a los ecuatorianos, aquí está una persona honesta que trabajó por el país y que hizo el gran cambio que obviamente le servirá para esta y las futuras generaciones en el tema energético, en absoluto. Igual era mi posición como ministro. Sí, yo trabajaba nada más, haciendo justamente que en vez de tener que importar combustible tengamos ahora hidroelectricidad, que en vez de que las empresas eléctricas de la costa tengan pérdidas que antes ahora tienen utilidades. Eso es lo que nunca se dice. Las empresas eléctricas de la costa había corrupción y las pérdidas de energía, se robaban energía y perdíamos, las pérdidas eran del 40%. Imagínense, de la energía que se entregaba a una distribuidora
se perdía el 40%, no sabías dónde quedaba. Ahora, las pérdidas de energía, que más son técnicas, que por otra razón es del 12%. Eso le ha ahorrado al país más de 1.500 millones de dólares. Sí, y eso no se dice. Entonces, yo trabajé por el país. No necesitaba estar en los medios de comunicación todo el tiempo. A mí el show político y las vedettes políticas no me gustan. Usted era ministro, ¿por qué decidir ir a la Asamblea? Mire, primero soy técnico, ¿no? Claro, usted tiene incluso un doctorado. Un doctorado, soy ingeniero eléctrico, tengo un doctorado, pero siempre seré Esteban Albornoz. Bien, en su momento decían, ¿cómo así te metes? Yo fui presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY y luego tuve la suerte, digamos, porque eso es servicio, de ser presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Y ahí siempre discutíamos en los seminarios, en los congresos, lo que había que hacer por el país. Los ingenieros sabíamos lo que había que hacer, pero ningún ingeniero se involucraba en la política adecuada, en la política de servicio. Yo tomé la decisión, digo, señores, ya dejémonos de mandar cartas, de quejarnos, involucrémonos. Porque los que toman las grandes decisiones no son los ingenieros y no los políticos. Entonces yo tomé la decisión de involucrarme. Entonces ahí mis amigos, ingenieros, mis colegas decían, sí, ya te convertiste en politécnico, me decían, político y técnico, pero es así. Si es que uno no asume, conociendo lo que hay que hacer, no asume esa responsabilidad, creo que no ha cumplido con el país y no trasciende, porque creo que el ser humano tiene que trascender en el buen sentido, ¿no es cierto? Trascender porque algo dejó en este mundo. Y esa fue mi decisión. Primero, ya convertirme en político de alguna manera, pero con un fundamento totalmente técnico. Sabíamos lo que había que hacer con el grupo de ingenieros. Toda esta transformación, si bien lo estuve yo, lo lideré, esa transformación energética, que nadie puede dudar, porque nadie puede negar que no tenemos este momento racionamiento de energía eléctrica, que tenemos asegurada la energía de aquí en el futuro, no sé, de aquí 10, 15 años más, porque se tienen que ir tomando decisiones, de que la calidad del servicio mejoró en todo el país. Tocaremos eso más adelante. Estas todas cosas se han hecho. Y claro, luego de que ya cumplí un papel de ejecutivo, de realizar proyectos, creo que sentí la necesidad de que tenía que apostarse a través del tema legislativo. Creo que yo me siento cómodo desde el punto de vista de ejecutar las leyes, de hacer el control político. Lo que no me siento cómodo en la Asamblea es de esta cantidad de exhaustos y esa pérdida de tiempo. Pero yo creo que había que, luego de mi experiencia, de saber dónde había desde el punto de vista legislativo, normativo, apostar todavía para, ahora sí, para el sector productivo, para el sector agrícola, para el sector ganadero, que lo estamos haciendo a través de la Asamblea Nacional. Yo soy un servidor público, lo más importante de mi vida ha sido convertirme en servidor público, y qué mejor en su momento, en mi profesión. Yo amo la electricidad, el tema técnico. ¿Se imaginan? Ser servidor público y realizarme además en mi profesión técnica. Usted es asambleísta de un grupo de 5 que representan el ASUAY, 2 por Creo, 3 en su momento por Alianza País. De esos 3 que hacemos mención, 2 se quedaron del ala de la Revolución Ciudadana y usted quedó solo. ¿Cómo se siente en medio de ese juego, dentro de nuevamente los 5 asambleístas que, por cierto, en los últimos días han dado muestra de que debe primar los intereses de la ciudadanía por encima de las rencillas políticas al unirse junto a Lourdes Cuesta con temas y sobre un caso específico de abusos sexuales en Cuenca? Definitivamente. Mira, no, yo no estoy solo, pues estamos trabajando por el país y en este caso en varias situaciones nos hemos juntado los 5 asambleístas. Yo tengo muy buena relación con todos los 5 asambleístas, como tiene que ser. En este último caso, que tengo que reconocer que lo lidera la asambleísta Lourdes Cuesta, pues estamos juntos y estamos atentos a un problema complejo, difícil, que ha conmocionado a la ciudad cuencana, que es el tema de delitos de abuso sexual y sobre todo de los grupos más vulnerables. Primero mujeres y después niñas, adolescentes. Estamos atentos y vamos a seguir trabajando de forma conjunta. Hemos presentado proyectos también en forma conjunta. Algunos de los asambleístas usuarios. Tengo las mejores relaciones con los asambleístas de la provincia de Los Ayos. No estoy solo, estamos trabajando juntos. ¿Sí? En buena hora. Usted es asambleísta por el ASUAY, preside la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Tiene 334 asistencias, 77 ausencias, 47 realizadas por su suplente. Tiene 5 proyectos de ley presentados. El último, precisamente usted hizo ya algo mención a raíz de un escándalo que se origina por un comunicador de TC Televisión, a cual yo digo en mala hora le llaman caterva, porque caterva no es un nombre ni una muy positivo, un adjetivo no muy positivo, así es. Por lo contrario, es totalmente degradante, pero se siente identificado y bueno, allá cada quien. Empieza a generarse una revolución en contra del sistema bancario en específico.
Se habla de que este sistema está cobrando indebidamente, que se está dando los abusos. Usted realizó una rueda de prensa en Cuenca dando a conocer este proyecto de ley, y entre lo que usted hacía mención en esta rueda de prensa convocada a los medios, que también usted buscará que se dé de baja el uso y abuso que se ha dado por parte de operadoras de celular, compañías, etcétera, de lo que son números privados, etcétera. ¿Cuán profundo caló la denuncia de un periodista en este caso? Primero, yo en este programa le expreso mi total respaldo al periodista Ayora. No le llamemos por cartera, al periodista Ayora. Que puso en evidencia problemas un problema, imagínense, pero que está involucrando a miles, cientos de miles de ecuatorianos, que tiene relación con movimientos que superan los 500 millones de dólares al año, donde se benefician ciertas empresas y la banca. También quiero iniciar esta parte de la entrevista expresando mi total rechazo a la vulneración de los derechos de los usuarios y clientes de la banca. Yo quiero recordarles a la banca que el sistema financiero se basa en la confianza. Cuidado la miopía de la banca. Sin confianza no hay negocio en el sistema bancario. Y ahí sí, yo creo que sí le ha faltado la confianza a la banca, a los usuarios, a los clientes. Yo después de que el periodista Ayora pues lanza el tema, reviso mi estado de cuenta y también ha estado debitando. ¿Usted ya hizo el reclamo? Ya hice el reclamo, me atendieron muy adecuadamente. Lo que sí me llamó la atención es cuando yo llamo al call center del banco, de la entidad financiera, me dice, sí, ya le vamos a solucionar, me atendieron muy bien, eso sí, con mucha amabilidad. Se demoraron mucho, obviamente, en ese tema de esos contestadores automáticos, pero a mí lo que me llamó la atención es decir, bueno, ya le vamos a pasar a la empresa que le está debitando, o sea, directamente del call center de la entidad bancaria me pasaron directamente a la empresa. Entonces, ahí me suena de que de pronto hay empresas vinculadas ahí y se beneficia tanto las empresas estas que dan asistencia o seguros, unos seguros rarísimos además. El seguro había sido de que si yo voy a sacar dinero en el banco y si me asaltan ese rato me van a devolver del cajero automático. Primero, pregúntenme, ¿usted tiene tarjeta? ¿Sabe su clave de su tarjeta para darme ese seguro? Me dicen que cuando yo alguna vez hice alguna transacción en un cajero, a lo mejor me pidieron autorización, no recuerdo que se investigue el tema, pero bueno, al menos me ofrecieron que ya no me van a hacer debitando. Mire, entonces yo frente a eso, la banca tiene que tener claro, cuidado, el tema de la confianza primero. Es así que yo presenté un proyecto de ley que le hemos denominado Ley de Protección de los Usuarios del Sistema Financiero, que busca reformar dos cuerpos legales importantes. Uno, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. Fundamentalmente, y tiene tres objetivos clarísimos. El primero es fortalecer el trabajo de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. ¿Para qué? Para prevenir y prohibir esos cobros indebidos, esos débitos automáticos sin ninguna autorización, definitivamente, y que se sancione y que el control sea adecuado. El primer gran objetivo, ¿cierto? Evitar esos cobros indebidos. Segundo objetivo del proyecto es prohibir esas llamadas insistentes, impertinentes, indebidas que nos hacen. A veces llaman y ya nos hemos ganado, ¿no?, almuerzos, viajes, hospedajes en no sé qué hoteles, y nos complican. Ya primero nos dan el premio y después obviamente nos darán débitos y nos meten en programas. No puede ser posible que se den esas llamadas. La gente está muy molesta porque inclusive me decían que hasta accidentes de tránsito han causado. Yo sé que no se debe usar el celular mientras se conduce, pero de pronto pues a veces una alerta sirve, otra cosa es hacer definitivamente, o a lo mejor estuvo preocupado por una llamada urgente, timbra, contestan y pueden producir accidentes de tránsito. Prohibido. Y finalmente también la prohibición, y usted creo que lo planteó así, la prohibición del uso de las bases de datos del sistema financiero sin autorización, la prohibición de las bases de datos de las operadoras telefónicas, de las empresas de servicios. No pueden usarse las bases de datos para comenzar a promocionar productos con intereses propios del sector privado. Debe haber autorización. Entonces esos tres grandes objetivos plantean este proyecto de ley, un proyecto de ley que ha tenido gran respaldo en la Asamblea. 30 asambleístas firmaron mi proyecto de ley que está presentado y nosotros esperemos darle el trámite inmediato. Deben saber las entidades bancarias, las entidades de control, que la Asamblea y Esteban Albornoz como asambleísta va a ejercer el control político y la fiscalización, en este caso gravísimo. Cuidado, cortinas de humo con relación a este tema. Cuidado, cortinas de humo. Tenemos que seguirle dando con mucha fuerza a este problema. Primero,
que los ciudadanos recuperen su dinero después de que se establezcan responsabilidades y que también se establezcan las sanciones respectivas. Pero hay que manejarlo con pinzas de alguna manera porque ha empezado a generarse una psicosis también contra el sistema cuidado, financiero, no, en eso sí, no, hay que tener mucho cuidado y eso... No. Ya la gente habla de feriado bancario, la gente habla de, perdón, voy a usar unos términos quizás un poquito rudos, pero bastante francos con lo que uno puede ver a través, y como comunicador vemos a través de las redes sociales, a través de otros medios, donde dicen, por ejemplo, que los banqueros ya están robando, etcétera, etcétera. En realidad generó una convulsión mediática enorme esta denuncia, que más tarde incluso queda entredicho, dado un audio que se filtra, no sé por parte de quién ni cómo, pero se filtra y se deja escuchar cómo el periodista acepta, él dice que es su hijo, pero en todo caso se escucha la aceptación del seguro del cual él reclama. Sucede lo mismo con otros clientes. Yo he tenido el mismo problema que usted comenta. Y recuperar el dinero es una odisea. Claro. Yo lo he dejado de persistir porque se requiere una cantidad ingente de tiempo. Imagínense, en segundos le comenzaron a debitar. Pero esto se origina en una ley. Para el débito. O sea, yo no creo que aquí irse contra el tema electrónico, digital, de facilidad de trámites, de agilidad de trámites. Tenemos que estar usando las herramientas adecuadas, pero tiene que haber requisitos. O sea, para firmar un seguro yo tengo que conocer cuáles son las condiciones. Por más que quiera hacerlo muy rápido, el trámite y todo, tengo que conocer las condiciones, entonces tiene que haber al menos 2 filtros. Puede ser el principio una llamada y después, señores, decirle, vamos a enviar, ¿no es cierto?, el contrato de seguro y usted envíenos a través de correo electrónico, a través de mensajes de WhatsApp o lo que sea, el visto bueno, luego después que revisa. Por favor, ese es un tema lógico. No quiero irme en contra de la tecnología, pero sí tiene que haber algunos requisitos y pasos donde esté totalmente garantizada la autorización que debe dar expresa el ciudadano. En ese sentido, cuidado el tema, eso sí, no, cuidado de generar desconfianza en la banca es sólida, pero estas cosas deben ser corregidas. El tema del contrato verbal se buscará modificar a través del proyecto de ley que usted ha presentado. O sea, el tema es el control y los requisitos para acceder a este tipo de servicios. Eso es fundamental, ¿no es cierto? A veces, ¿cómo compruebo de que yo llamé a un número telefónico que a lo mejor ya ni soy dueño de la línea telefónica y el otro por contestar, sí, vamos nomás? ¿Y cómo sé que es que el dueño de la cuenta habitante es el que me está dando la respuesta? Tiene que haber verificaciones adicionales. No basta con decir el número de cédula, el número de celular. Pero ni eso, pues no, créame. Apellidos. ¿Usted cree que si a mí me dijeron que yo he autorizado el débito a través de un cajero automático, yo puse mi número de cédula, yo puse de información? No, pues ahí es un sí, un no y se acaba. Probablemente usted prestó la tarjeta para que una de sus hijas saque y a lo mejor, obviamente, sin conocer y pusieron un sí en sin primo, no sé, en fin, no se puede hacer. O sea, que cuidado, no quiero decir que es engaño, pero tiene que ser más preciso y además con los requisitos, con el fin de que exista una autorización expresa con relación a este tema. Muy bien. Hay un tema controversial que creo yo y en esta oportunidad que no la hemos tenido antes con usted deberemos tocar. Primero, antes de llegar al meollo del asunto, parafraseando a frases populares del argot popular, ¿cómo califica lo que fueron las elecciones y la campaña electoral que le llevaron a usted a la Asamblea? Mire, a mí la campaña electoral me encantó muchísimo. Yo aprendí tanto. Yo me sentí muy cómodo en la campaña electoral. Pese a que es considerada una de las más difíciles porque se usó todo y contra todos. Contra todos. Mire, en el caso mío, pues yo creo que al final trataron de dañar la imagen de Esteban Albornoz sin ninguna prueba, pero durante todo el proceso una campaña de construcción, de propuestas, de mucho contacto con la gente, de aprender, de escuchar, una campaña que me permitió conocer algunas realidades. Yo de ministro tuve la oportunidad de visitar no solo la provincia de La Suay, sino todo el país y conocer realidades en los cantones y parroquias más pobres. Y yo aprendí mucho de la gente. Yo llevo los mejores recuerdos. Para mí la campaña fue un tema de construcción de vida. Aprendí mucho. También aprendí que yo voy a decir con claridad que eso casi al final de la campaña, la miseria humana también, porque pues pretendes ganar, se pisotea al resto sin ninguna prueba, simplemente lanzando cosas, usando las redes sociales, pero eso fue al final. Y los medios públicos también jugaron en esa campaña un rol que yo como periodista le puedo decir, nada ético, nada ético.
esa es su experiencia en el campaña. Yo, si usted puede revisar mi red social, siempre constructivo, nunca ataqué absolutamente a ninguno de los contrincantes. Dije, aquí tiene que ser una campaña de propuestas, de qué queremos hacer, de cómo tenemos que, cuál va a ser nuestra acción. Mire, yo sigo visitando la SUAY, yo sin tener que buscar mucho las cámaras, como se dice, yo sigo visitando. Yo voy a los cantones, nos reunimos con la gente, estamos reuniéndonos constantemente en la Casa Legislativa, estoy asistiendo. Y no he dejado ese contacto con la gente. El contacto con la gente es lo más importante, de ahí aprende todo. Y muchas de las cosas que yo estoy proponiendo en sus proyectos de ley, en la Comisión de Desarrollo Económico, en fin, han sido más bien el contacto con la gente, el resultado de esa campaña electoral. ¿Qué tan cómodo se siente su familia? Usted es padre de 3 hijas, usted es casado. ¿Qué tan cómodo se sienten ellas de participar de la vida de un asambleísta? ¿Y cuántos involucran también? Tengo todo el respaldo, pero a veces no es cómodo, y no por la función que cumpla, no porque tengo que estar entre semana en Quito y comparto con ellos aquí el fin de semana, sino más bien por este tipo de esa política no correcta, de buscar, o la mejor forma de quedar bien de algunos políticos es hacer quedar mal al resto, sin mostrar resultados. Eso es lo que muchas veces molesta en la familia, pero tengo todo el respaldo. Ya tengo 2 hijas que están en la universidad, alguna por graduarse, en fin, ellas están constantemente apoyándome y son las mejores asesoras políticas que tengo. ¿Con qué frecuencia usted pasa tiempo con su familia? ¿Usted regresa el fin de semana a casa, se queda en Quito? ¿Cómo es su agenda personal? Yo sagrado, en forma sagrada. Y cuando fui ministro igual, siempre, mi familia siempre estuvo aquí, mi residencia siempre estuvo en la ciudad de Cuenca, y todos los fines de semana he estado aquí presente. Entonces, sobre todo el día domingo, porque el sábado todavía sí podemos, el sábado, tarde y domingo yo paso con la familia. Ahí me encanta pues compartir con mis 4 mujeres, mis 3 hijas y mi esposa. Y me gusta la cocina. Ahí meto mano en la cocina. ¿Cuál es el platillo favorito que usted hace? Bueno, a mí... Y el que mejor le sale. Mire, preparo y les encanta a mis hijas los ceviches. Y siempre que hago un nuevo ceviche, nunca es igual al anterior. Siempre pongo algo más, cambio algo. Entre ellas les encanta el ceviche de papi. Pero hago de todo, pues ojalá hago sopas. Nos pueda invitar en alguna pero ocasión. Pero a las órdenes. Fernando, pucha, qué gusto más bien. Puedes compartir, además, amigo de la familia de ustedes, pues, y con mucho reconocimiento por la labor que ustedes han cumplido en el periodismo serio, pues, pero ahí la sopa, una que otra hija no le gusta mucho la sopa, pero ahí yo sí le meto a las sopas, en fin, se comparte mucho. Claro que a veces me dicen que yo soy de las 3 P's. Cuando estoy cocinando digo, vengan que me ayuden, soy pica, pela y pasa, ¿saben? A mi hija una diga, vos pica, vos la otra pela y pasen, se ríen y todo, pero... vivimos en familia y se comparte, pero también compartimos mucho. Yo les incentivo mucho a la lectura, a mí me encanta leer, no hay mucho tiempo ahora, pero la lectura, y mis hijas tienen una muy buena respuesta y también tienen el gusto de la lectura. Me parece compartimos que... mucho en el tema de los libros, y comentamos, leen libros que yo había leído hace mucho tiempo atrás, y es muy chévere, aprendemos, sobre todo en los desayunos, porque yo comparto con los desayunos y pasamos... Creo que son los desayunos más largos, porque pasamos horas compartiendo, revisando temas de la universidad, hablando de la historia, que también me fascina a mí la historia, y aprendemos juntos, ¿no? Me parece que una de sus hijas estudia Derecho. Así es. ¿Alguien se ha entusiasmado quizás por seguir sus pasos? Bueno, todavía no le... por todos esos líos que hay alrededor de un político, en el sentido de que la política a veces no es limpia, porque hay políticos que quieren ser show y no resultados, no servicio. Claro, mi segunda hija está en 3er año de Derecho, pues apasionada por el Derecho, o sea, ella sí hace esto preciso y está fascinada, participa en otras actividades extracurriculares, en el tema de arbitraje, mediación, en fin, está metida en eso y le veo feliz, y a mí me encanta porque le veo realizada. Mi primera hija está por graduarse de economista, le encanta la economía, en fin, está muy pendiente, y tengo la suerte que les ha ido muy bien, ¿no? En la universidad. Como había mencionado... Es un regalo de Dios que tengo en buena hora. Mis hijas, las 3 y la segunda que está en el colegio también, así es. Como lo había dicho ya, hay un tema que, aun delicado, hay que tocarlo. Usted, a raíz de la campaña política en la cual usted gana y es asambleísta por el Azuay, surge un hecho o se da a conocer una controversia en los Estados Unidos, un laudo arbitral donde dicen que usted está involucrado. Ponen las siglas es al como Esteban Albornoz. Se habla de que usted
entre un grupo de personas que también consta el vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, a quien hoy se lo llama, se lo dice incluso el código vidrio, habrían recibido $3.300.000 en coimas. ¿Qué sucedió con eso? Mire, para mí no es ningún tema delicado. O sea, el más interesado en que se conozca este tema... Es que ha atentado contra su honra, desde ese punto de vista. Totalmente, no, en ese sentido así, pero yo siempre que podamos tratar este tema, yo estoy a las órdenes, porque no tengo nada que ver. Sí, es un laudo arbitral, es un problema entre dos empresas privadas que, en fin, para solucionar su problema involucran a personas que no tienen nada que ver. Yo no conocía de lo que se trataba cuando lanzaron en campaña, pues filtraron un documento. En el laudo nunca dice que yo he recibido algún dinero ni nada, no. Más bien, lo que sí ocultaron en su momento de ese laudo, que a mí, personas conscientes pues, de que era una barbaridad, que se trataba de buscar afectarme, pues me hicieron llegar una fotoscopia. Mire, hasta ahora la Fiscalía no tiene el laudo arbitral original, porque es un tema privado, es un tema reservado. Los que conocen Nos referimos del caso de Caminosca. De Caminosca, ¿no? definitivamente, es el caso ubicarlo. Caminosca, definitivamente. Entonces, a mí me hicieron llegar el borrador del laudo. Entonces, cuando reviso el borrador del laudo, están esas iniciales de saldo. Yo jamás le voy a desconocer, en la que dice que para entregar algunos contratos habría que darle, así la traducción es correcta, habría que darle. O sea, nunca se dice que se dieron. O sea, alguien usó mi nombre seguramente, habría que darle estos valores. Pero después, en el laudo, que es lo concluyente, dice, no... este comité, que no se podía determinar, no se ha determinado, se han recibido y que no se ha encontrado ninguna culpabilidad, y que si alguien tiene que investigar, que investigue, pero en el laudo no se establece y no se demuestra absolutamente nada. Y mire, claro, usted ve la intencionalidad de hacer daño, porque presentaron unas hojas, nada más del laudo, cuando el laudo tenía más de 120 hojas, pero justo la precisa, donde decía que no se ha demostrado nada, esa no entregaron. Entonces ahí ve la intencionalidad. El más interesado en que se resuelva ese tema soy yo. Mire, cuando salió esa publicación, ¿quiénes pidieron que se inicie la investigación? Esteban Albornoz. Yo pedí a la Fiscalía que se inicie la investigación. Usted también pidió a la Contraloría que se haga un examen especial de todo su patrimonio. Y yo tengo el examen de mi patrimonio. Pero mire, aquí hay intereses políticos. ¿Quién es la persona que... Hay un personaje en Cuenca que se mata dando ruedas de prensa. ¿Para qué? Para ser candidato. Y ahora ¿Quién es ese personaje? Yo no voy a dar el nombre de esa persona, pero es una persona vinculada con Unidad Popular, me parece. Porque le hago propaganda. Él quiere que yo le demande. Tengo todas las herramientas para deponer. ¿Usted no presentó una denuncia en contra de él? No he presentado ninguna denuncia. Es otra falsedad. Pero él quiere que yo le demande. El victimizarse y buscar votos, cuando nunca ha ganado nada. Y ahora entiendo que va a ser candidato. Le deseo mucha suerte. No voy a decir su nombre para las seccionales. Para las seccionales, porque él quiere que le haga propaganda. Y no ha presentado, él presentó una carta en la Fiscalía y dijo la gran denuncia. Y no entrega un documento, pero si yo retiro todas mis palabras sin entregar un solo documento. Yo creo que no vale la pena hablar de un tema, porque, digamos, yo del tema de Caminosca explico lo que sea, pero hablar de un tema de que un personaje pues quiera usar mi nombre, dañando mi nombre, para conseguir 10 votos, es gravísimo. Eso no es política. Usted fue ministro de un sector estratégico. ¿No se prestó ocasión para que alguna empresa, por ejemplo, Odebrecht, llegue, golpea la puerta y diga, ayúdanos para la concesión, estamos dispuestos a facilitarte tal o cual cantidad de dinero? Mire, como usted plantea, lideré, porque voy a explicar un poco cuál era la posición del ministerio. Lideré la construcción de las hidroeléctricas, inversiones en el sector de transmisión, en el sector de distribución, muchísimo dinero que están invertidos para beneficios del país, y ahí están los resultados: tener energía, tener calidad de servicio. ¿Sabían cómo es de Esteban Albornoz? Jamás la menor insinuación yo tuve, nunca. Tuve denuncias de que usaban mi nombre a veces, pero claro, nunca me dieron con pruebas, de que están usando para algún contrato que hay que darle al ministro. Me mandaban correos, eso sí tuve, pero yo decía, por favor, identifíquense, cuidamos la fuente, denme su nombre, pero la gente tiene miedo. Seguramente cuántas veces usarían mi nombre para decir, necesito este dinero, si se da en la empresa eléctrica, no quiero poner ninguna provincia porque puedo ser injusto, en una empresa eléctrica de una provincia, en una empresa eléctrica de una provincia, habrían dicho, pues algún funcionario, mal funcionario, para este contrato tenemos que darle al ministro. ¿Cuántas veces usarían mi nombre? Créame. Pero jamás a Esteban Albornoz no han hecho ninguna propuesta, por saben quién es, y en Cuenca me conoce. ¿Cuán cercana fue la relación de Esteban Albornoz, del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex mandatario Rafael Correa? Mire, con el presidente Rafael Correa logramos hacer esta gran transformación, reuniones diarias,
no diarias, reuniones semanales que tuvimos con el presidente Correa, con el ministro, Jorge Glass fue el ministro Correa de los sectores estratégicos, coordinaba el sector. Yo creo que vale la pena en este momento, y disculpen que me salga luego concluir la idea, de cuál era el papel del ministerio. El Ministerio de Electricidad no contrató ninguna hidroeléctrica, en el sentido que yo firmé, yo ejecuté, cuidado, porque eso se confunde. Claro, ahí es de involucrar, usted firmó los contratos y seguro que se llevó no sé cuánta plata, un absurdo completo, jamás un solo centavo. ¿Quién fue la empresa pública que contrató? Se llama Corporación Eléctrica del Ecuador, que tiene sede en Cuenca, ojo, porque yo sí trabajé para que venga esa sede nacional, lo que era el antes Cinecel, ahora está de sede en Cuenca. Es la empresa que lideró, digamos, y estuvo a cargo de la contratación, o sea, comisiones técnicas de técnicos muy comprometidos, profesionales de la electricidad, estuvieron al frente, pero no fue el ministerio es el sector. El ministerio tiene que hacer cumplir un plan que ejecutó, que era la construcción de las hidroeléctricas, mejora la calidad del servicio, pero Esteban Albornoz no ha firmado ningún contrato, no ha estado ni de presidente de ningún comité de contratación en absoluto, y toda la autonomía lo tiene, pues. En el caso de Brecht, ¿cuánto me investigaron para ver si algo pasaba? Porque obviamente una de las hidroeléctricas fue construida por Odebrecht. Pero usted dice que jamás no era ni parte de los directorios de contratación. No, pues no, en absoluto. Pero como ministro del ramo no le corresponde estar ahí para examinar, ver, escuchar, saber si pero de hecho, pues claro, usted se cumple con la parte técnica. Pero a ver, no puedo ser experto. Un proyecto hidroeléctrico tiene la parte técnica, hidráulica, geológica, el tema eléctrico, electrónico, de comunicaciones, en fin, de cantidad de cosas. O sea, el ministro no puede ser experto en todo. No es todo. Pero ¿cuál es el tema? Primero, la responsabilidad de señores, CELEG, que es la Corporación Eléctrica del Ecuador, que es la encargada de operar, construir y dar el mantenimiento a las centrales eléctricas, tiene que construir estos proyectos. Entonces, claro, en el directorio, sí, se dijo, estos proyectos tienen que ser construidos, inicien los procesos de contratación. Esa es la primera responsabilidad que tiene. Luego, consciente de que la ejecución de estos proyectos es muy complejo, es muy difícil, además no tenemos como país pues todo el recurso, no solo técnico sino también humano. La otra disposición fue contraten obviamente fiscalizadores internacionales, y finalmente una disposición que fue novedosa, dijimos tenemos que hacer un BOR internacional, busquen a los técnicos más importantes del mundo para que supervisen estas obras. Estas fueron las directrices que dimos, justamente buscando que se construyan adecuadamente estas centrales, y se creó un gran board de los expertos más grandes, eso sí, por política del ministerio, para que fiscalice a la fiscalizadora, para que fiscalice a la constructora, para que le fiscalice a la empresa pública. El board que venía con visitas para revisar lo que pasaba, de cómo se construía, funcionó muy bien. Ahí, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, se amplificó el tema de miles de microfisuras y que no sé qué, pero está operando. Entonces ahí dice, ¿cómo se está operando? Y hay esas microfisuras. Hay un problema, y eso es una novedad, en unas sueldas. Obviamente, si yo comienzo a contar una suelda, es un tema continuo. Ahí puede encontrar 1 millón también de fisuras. ¿Usted puede calificar, usted puede ratificar el hecho de que en todas estas obras hubo exhaustiva fiscalización con los recursos públicos y la buena ejecución de las obras? Mire, yo lo que puedo decir es que como ministerio tomamos todas las precauciones, que haya fiscalización externa, ¿no es cierto? Y además que exista otro tipo de fiscalización ya más macro. Mire, la ejecución de estas obras, o sea, yo no puedo estar, ¿no es cierto?, presente y tener la alerta de que se soldó mal una tubería. Es imposible, pero son temas que pasan. Novedades en la construcción de las hidroeléctricas siempre existen. La Central Paute durante sus primeros 5 años tuve muchas novedades, a veces medio serias, pero tienen que resolverle técnicamente. Lo importante es que exista la garantía técnica y que el constructor que lo hizo lo repare. Y eso es lo que hay que hacer con Coca-Cola Sinclair. Y lo están haciendo, entiendo. Yo entiendo que me informaron, porque yo ya estoy casi 2 años fuera del sector eléctrico, me informaron que tan seguros han estado los chinos en la construcción de este proyecto que es de Sino Hidro. Ya les trato así también, porque a veces comienzan a tratar que todo lo chino es malo, y no es así. La China tiene altísima calidad. Como en todo lado, siempre hay sus excepciones. Entonces, imagínense, frente a este tema de soldaduras y de esa tubería que dice que ya está colapsada y que la central ya no vale, y no es así porque está operando con toda han extendido la garantía por 10 años. O sea, ¿cuándo, en qué parte del mundo se da garantía de 10 años adicionales? En cualquier construcción se da 2 años. Aquí le extienden 10 años más, se van a tener 12 años de garantía. Eso significa que los que construyeron tienen total confianza en lo que está y que van a reparar. Mire, yo estuve al frente de la construcción de Mazar. Al inicio tuvimos problemas.
por decir algo, se explotó un aislador y que generó un gran... Pero lo resolvimos técnicamente, no pedimos que los abogados disculpen en el sentido, porque tienen que pasar en otra instancia, resuelvan el problema, ni los medios de comunicación, tienen que resolver técnicamente. Y no pasó nada, se reparó el tema, se cobraron unas multas porque obviamente se quedó parado unos días Mazar, se reemplazó el constructor y Mazar está funcionando con total tranquilidad. Pero cuidado, amplifiquemos con temas políticos, y eso ha pasado en Coca-Cola Sinclair, creo. Más de eso yo no puedo, pues yo no he estado en la construcción. ¿Cree que hay manipulación tal vez de parte de los medios de comunicación a favor de Mire, la intención política no, con todo en lo este que hemos sentido tocado? Yo no creo que sean los medios de comunicación, pero puede haber otros intereses políticos para otras cosas. Siempre es bueno pensar, decir, ¿por qué amplifican tanto y después se callan, no? Hay que revisar. Yo no quisiera los medios de comunicación a veces hacen eco también. Ahora sí, a veces en estos temas técnicos sí hay que tener y hay que revisar bien la noticia, porque cualquier cosa puede decir, ¿no? Se decía que iba a explotar la central Coca-Cola Sinclair. No es así. Yo averigüé, porque tampoco soy un experto, ¿no es cierto? Claro. Yo puedo opinar sobre política energética, sobre temas eléctricos, pero yo no puedo opinar sobre soldadura, temas mecánicos. Estructurales, pero me dijeron que no es así, y por eso los chinos están dando 10 años más. Entonces esa es la realidad. Y todos los proyectos hidroeléctricos han tenido su tiempo de estabilización. Se estima a nivel internacional que durante los primeros 5 años hay una etapa de estabilización donde se van a identificar algunas novedades, algunos problemas. Obviamente por eso hay el tema de las garantías técnicas para que corrijan, y hay garantías económicas además. ¿Cuál es su posición personal respecto del papel que hoy se desarrolla en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la presidencia de Julio César Trujillo? Hay que recordar que Julio César Trujillo es parte o fue miembro de la Comisión Anticorrupción, comisión que en su momento presentó la denuncia ante la Fiscalía precisamente en el tema de Caminosca en su contra. Bueno, primero presentó sobre el tema de Manduriaco, ¿no? Sí, en el tema de Manduriaco, y oiga, si hay problemas en el proyecto Manduriaco, por favor, que construyó Odebrecht, que se establezcan las responsabilidades. Esteban Albornoz, como ex ministro y como asambleísta, donde justamente tiene el papel y la facultad del control político, es el más interesado. Puede haber habido, como le digo, o sea, yo no pude estar en todos los lados revisando si se construyen esas obras bien o mal, si es que el volumen de obra fue el preciso, si es que no hubo algún problema. Con una hoja de revisión y le dice, y le entrega a usted. Pero a mí no, yo no he revisado jamás ningún informe de fiscalización. Imagínense, son informes de miles de hojas cada mes. Por eso hay todo un proceso establecido, ¿no es cierto? Hay administración de contratos, en fin. Yo no pude haber conocido ningún informe de fiscalización. Es decir, que si existe fallas, van desde los medios, mandos medios para abajo. Entonces, si ha habido algún tema en Manduriaco, por favor, determinemos. Y puede haber, además yo puedo decir eso, porque hay buenos y malos funcionarios. Pero las decisiones que se tomaron de que se tiene que construir Manduriaco, de que se tiene que construir Coca-Cola Sinclair, ahí está la responsabilidad de Esteban Albornoz. La responsabilidad de Esteban Albornoz está pues en que hemos logrado que el 90% de la energía que se consume en el país es de hidroelectricidad. Habíamos tocado el tema de sí, ellos participaron como actores, digamos, de la sociedad civil frente a problemas de corrupción. O sea, hay que darles el apoyo pues para que se investigue todo. Pero ellos también estaban en su momento impulsando el tema de Caminosca en su contra. Claro, luego presentaron también en la fiscalía un tema, pues, oiga, y qué bueno que se llegue a la verdad. O sea, si ha habido dineros ahí que fueron a funcionarios públicos, se determina. La Fiscalía viene investigando el tema, pero lo que sí puedo decir frente a las cámaras, frente a la ciudadanía, que están algunos un solo centavo. Y ese famoso laudo arbitral así lo dice. Muy bien. Hay temas que hemos tocado el día de hoy, hemos hablado de las hidroeléctricas, hemos hablado de su participación en la Asamblea, de los proyectos de ley, de cómo usted representa a los azuayos y desde luego por qué no es de esas personas que vemos a cada rato en los medios de comunicación. Usted ha mostrado su postura, hemos tocado también el tema de Caminosca, pero cabe la pena nuevamente adentrarnos en la corrupción, el papel del gobierno. Usted es asambleísta, usted está llamado a fiscalizar, usted está llamado a legislar. En estos últimos días, de alguna manera, ha sido vergonzoso el papel que el gobierno ha llevado a cabo, y el gobierno es presidido por un ejecutivo que también parece tener esa mala práctica de patearle pelotita y no responsabilizarse por nada. Tanto es así que en las comparecencias ante la Asamblea Nacional por parte del fiscal general encargado, Paul Pérez, además del ministro de Justicia encargado, nuestro exalcalde Paul Granda, en las comparecencias la resolución es prácticamente nula. La culpa es de todos, menos nuestra, la Asamblea Nacional.
¿Qué papel juega en esto? A ver, yo, con mucho respeto, Juan Fernando, en el tema de decir vergonzoso, yo trato de no usar mucho los adjetivos porque ahí causa problemas. No creo que sea vergonzoso, ¿no es cierto?, el papel del gobierno, pero sí tuvo una gran alerta. Es gravísimo lo que pasó con Fernando Alvarado, gravísimo, extremadamente grave. ¿Cómo es posible que el que se fuga les dice, señores, me fugué y les agradezco mucho? Cosa que está al menos ha sido educado. Sí, pero yo creo que en ese texto de ese chat que envía hay mucha información. Yo creo que no hay que leerle así de rápido. Yo creo que deja diciendo un montón de cosas. Créame, yo creo que hay que leerle con más detalle lo que deja diciendo. O sea, no es así un tema así muy a la ligera. Él habla de asilo, pero de agradecer. Yo creo que hay mensajes ahí que leerle por debajo de la letra. Pero bueno, eso es un tema que habría que analizarlo con profundidad, pero yo creo que es un mensaje bien elaborado para dejar ciertos mensajes. Yo creo así. El gobierno enseguida tomó decisiones. No me gustó la rueda de prensa, lo tengo que decir, el día domingo, me parece, cuando identifican este tema. En la que participa la ministra del Interior. Yo creo que la posición siempre, yo así lo hice, siempre cuando había dificultades, pues yo asumía la responsabilidad y decía, señores, estos pasos voy a hacer. Entonces, no me gustó mucho. Yo creo que eso de pasarse la pelotita de un lugar a otro no es lo adecuado. Entiendo que se han tomado medidas. Ayer, en la Asamblea Nacional ya comparecieron, ¿no es cierto?, las diferentes autoridades, se dieron datos importantes, pero generan más dudas y vamos a seguir hasta conocer la verdad. Tenemos que saber cuáles son los responsables, qué pasó, por qué los reportes del ECO 911 no llegaron a las autoridades, cómo es la línea de mando. Tenemos que ver bien la línea de tiempo, pero es vergonzoso lo que pasó con Fernando Alvarado y los asambleístas tenemos que conocer la verdad. No es fácil, porque hay muchas instituciones involucradas, y ahí es difícil porque se diluyen responsabilidades cuando no se llevan los temas con los procesos. Un proceso tiene un inicio y un fin. Aquí hay dividido muchas de las actividades de sus procesos, entonces ahí es un lío. O sea, cuidado, ¿no es cierto? Tengo que hacer quedar mal al otro para yo quedar bien. Eso no debe pasar, y sobre un tema tan serio que debemos conocer la verdad. ¿Usted se adhiere a la opinión de Andrés Michelena, a la versión de Andrés Michelena, que da cuenta de que existe topos dentro del gobierno, que lo que están buscando es interferir en las acciones y que estos representan a los intereses del exmandatario Rafael Correa? Mire, yo hay dos temas de dos declaraciones de Andrés Michelena. La primera, pues, en la que la prohibición de salida de todos los funcionarios es una barbaridad. Yo entiendo porque no es abogado, dijo. Por eso tampoco, no me gustó, algo no es la palabra, pero no sentí que fue adecuada esa rueda de prensa. Ellos dieron hasta un número de más o menos 30 funcionarios. Pero, o sea, ¿cómo puede decirse eso? ¿No? Si usted que es abogado sabe cuál es el proceso. Y después, hablar de topos, yo creo que hay buenos ecuatorianos, como hay un grupo limitado de malos ecuatorianos. Y cuidado se generalice. Entonces, yo sí tengo mis reparos con esas declaraciones de Andrés Michelena, definitivamente. Creo que tiene que cuidar más y además conocer a profundidad los temas antes de dar ruedas de prensa. Yo me refería a un gobierno como vergonzoso porque a las conclusiones que siempre llegan a través de las declaraciones es vamos a investigar. Recordemos un capítulo solo para ejemplificar. Cuando sucedió el secuestro y posterior asesinato de los 3 periodistas de diario El Comercio, esto en la frontera con Colombia, salieron indignadas las autoridades. Vamos a investigar. Cero conclusiones. Incluso se habló en su momento ya por parte del gobierno colombiano que habían podido, voy a usar quizás términos un poco más fáciles, ¿no?, pegado 2 tiros a el líder de este grupo disidente y nada, cero conclusiones también por Colombia. ¿Qué está pasando? El gobierno es incapaz de dar respuestas a hechos que han conmocionado a la sociedad en general. Y mire, Juan Bernardo, yo creo que usted más bien capta lo que está pensando la gente. Yo creo que es frustración de no tener resultados, de no conocer la verdad. Ahí está el papel, ayúdennos también los medios de comunicación para presionar y buscar que se llegue a la verdad. Hay frustración. Se dan los hechos y quedan las cosas sueltas, quedan en el olvido. El tiempo ayuda mucho a veces, pero no conocemos la verdad y pueden seguir pasando estas cosas. ¿Hay compromiso serio por parte del gobierno nacional en esta yo creo que el presidente Moreno tiene total adhesión. No es fácil. Vuelvo a repetir, el tema de tener diluidas las responsabilidades hace que cada uno se proteja y no se busque
¿no es cierto?, encontrar la verdad a través de trabajar en equipo para, sobre todo, establecer responsabilidades y sanciones ejemplarizadoras. El Banco Interamericano de Desarrollo semanas atrás dio una cifra alarmante, $70.000 millones en corrupción e ineficiencia en la elaboración de obras y más. Usted, con todas las controversias que se brindan hoy por hoy y donde se ha hablado que prácticamente no hay espacio en el gobierno que donde no se presione no salga pus, hablando nuevamente de escándalos de corrupción, ¿usted ve que las acciones que se han tomado son contundentes, son conducentes a llegar a determinar y quizás esto es un anhelo, creo yo, de todos los ecuatorianos, recuperar esa cantidad enorme que nos pudiera servir incluso para pagar la misma deuda que hoy el Ecuador mantiene? Creo que eso, primero que los pillos, los ladrones estén en la cárcel y dos, recuperar todo ese dinero. Yo lanzan ese monto, realmente no conozco, no he tenido acceso, he visto el famoso valor de 70.000 millones, me parece, pero o sea, yo creo que se tiene que trabajar sobre la ruta del dinero que se conoce. Ahí está, o sea, se tiene que investigar sobre la ruta del dinero, ¿de acuerdo? Y ahí están los paraísos fiscales, que es terrible, y no podemos defender los paraísos fiscales. Donde hay corrupción, donde hay dineros indebidos, donde hay evasión de impuestos, están los paraísos fiscales. Definitivamente, yo sí en eso combatir el tema de los paraísos fiscales. Es decir, no permitir que estos tengan negocios con el Ecuador, tal vez. Bueno, no porque un país tenga la calificación de paraísos indebidos significa que todo su dinero sea mal habido y no tenga origen lícito, pero sí hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, en esas empresas, en esas offshore, que son utilizadas no para temas legítimos, en su gran mayoría, y por eso es importante el trabajo que tenemos que hacer para combatir esas empresas que están en paraísos fiscales, esas empresas fantasmas, sí. En eso sí estoy con claridad y vamos a trabajar siempre en esa línea. Al cierre de esta entrevista, usted es asambleísta, usted representa a los azuayos. No está de más preguntarle cómo mira el panorama electoral para el año 2019 cuando tendremos que elegir entre otras autoridades, prefectos y alcaldes. Bien, el panorama todavía es incierto, no hay definiciones. ¿No ha considerado usted regresar de repente para ser partícipe de esto? Mire, hay que cumplir. A mí me eligieron 4 años para ser asambleísta, eso me eligió la gente. Yo voy a cumplir con la gente, con el pueblo que me eligió. Si después hay opciones, bienvenido que sea, pero habría que analizar. Pero primero voy a cumplir con lo que me comprometí. 4 años de representante de los azuayos en la Asamblea Nacional, dando respuestas al azuay, dando respuestas al país, buscando generar esos grandes cambios que necesita el país, leyes que fomenten empleo, leyes que fomenten la productividad, leyes que busquen proteger a la población, leyes que busquen proteger al medio ambiente. Tengo otra ley presentada, que es la ley de eficiencia energética, que es una linda ley que algún rato podemos compartir con usted, que pretendemos, el tema de movilidad eléctrica, en fin. Ya con relación, pues yo no veo incierto, a veces están los mismos de siempre, es bueno la experiencia, pero también vemos realidades, sobre todo en la ciudad de Cuenca. Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucha deuda con la ciudad de Cuenca. Los cuencanos hemos sido extremadamente pacientes con relación a lo que estaba pasando en la ciudad. ¿Cree que ustedes desde la Asamblea hacen un papel importante para representar las necesidades de los azuayos? Definitivamente, nosotros hay temas que podemos hablar mucho. Yo le considero a la Azuay una de las provincias como vocación por el tema artesanal, y estamos trabajando en la ley artesanal, sí. Bien, pero no podemos fiscalizar, obviamente, porque no tenemos esa facultad a los gobiernos autónomos descentralizados, pero sí siempre estamos presentando nuestras preocupaciones. Estos días, qué tráfico terrible en la ciudad de Cuenca. Ahora estamos trabajando, en teoría, las 24 horas para culminar un proyecto. Teníamos que trabajar desde el primer día en el proyecto del tranvía. Ese era el compromiso. Desde las 24 horas, pero usted recorrió pues Cuenca, posiblemente más que yo, porque yo vengo los fines de semana. Pero yo sí me iba a la Chola Cuencana, por ejemplo, para ver si estaban trabajando el sábado y el domingo. Cerrada, un redondel fundamental para el tema del tránsito, y no había una sola alma, ni un guardia. El tema de movilidad lo hemos tratado. Mire, y ahí es un tema complejo, sí le digo. Yo he puesto una posición crítica, jamás con otros intereses, porque yo no voy a ser candidato a nada en estas. Pero claro, la respuesta que tengo muchas veces es a través de los medios de comunicación, los troles. Y yo sigo a decir con total claridad. Recién tuve otra avalancha con mentiras sobre los generadores de Cuba que yo he comprado. Nunca he firmado ningún contrato, jamás.
que es totalmente falso, pero así se ha lanzado. Y claro, el rato que veo quiénes son los que están al frente, y lo voy a decir con total claridad, y qué bueno que me dé este espacio, veo que son gente, personas, cuentas falsas o no, pero que retuitean, comparten toda la actividad del señor alcalde. Yo creo que el alcalde sí debe, por seriedad, pues revisar sus temas. No estoy diciendo que es el alcalde, pero toda la gente que está cercana al alcalde es la que lanza estas mentiras y estas falsedades. Y lo digo con total frontalidad, es gente que promociona toda la actividad del señor alcalde de Cuenca. Precisamente, y con esto cerramos, semanas atrás venía una campaña desde la alcaldía de Cuenca donde se hablaba de que si usted opinaba contrario a todo lo que está pasando, irse en contra de Cuenca. Irse en contra Por de Cuenca. Por favor, cuidado, esos maniqueísmos complejos que no pueden prácticamente ser, no. Está incitando a irnos cuencanos contra cuencanos, porque no es así. No estamos en contra de Cuenca, estamos advirtiendo y analizando y comentando temas que están complicados y que quizás no están siendo debidamente fiscalizados. Mire, yo voy a ser yo tengo que tener una posición imparcial y justa. Yo conozco a la persona que está al frente del proyecto Tranvía y lo voy a decir, es el ingeniero Guzmán, un profesional excelente. Sí, yo tengo mucha confianza en ese profesional y veo que hay muchos muy buenos resultados. El ingeniero Guzmán, me tengo que decir, el que está al frente en este momento como director, Jaime Guzmán, un excelente técnico, definitivamente. Pero no porque yo tenga que criticar algún tema crítico, positiva o tenga que comentar, ya me voy en contra de Cuenca. Cuidado esas cosas, no es correcto, eso no es una política adecuada. Yo rechazo ese tipo de ponernos a los buenos de un lado, a los malos en otro lado. Cuidado eso. Esa era la práctica de Rafael Correa. No, mire, son temas de que cada líder tiene su propia forma de hacerlo. Yo respondo por mis actos definitivamente, no quiero decir que esté bien o mal, pero yo creo que con justicia uno tiene la capacidad de expresar lo que piensa y puede aportar, o sea, la crítica sana aporta en vez de destruye, y no puede verse como destrucción porque en su momento opinó algo diferente. O sea, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana hayan cerrado todos los cruces de la Avenida de las Américas? El tránsito que se genera es terrible. Y sí puedo opinar, y eso no es irme en contra de Cuenca, es ponerme en la posición de los ciudadanos que tienen que salir el día en la mañana pues a cumplir sus actividades, se ven como obstáculos para cumplir y no hay salida. Y ese es uno de los esperemos que pase ese tema, esperemos que ya el tranvía funcione por bien de Cuenca, todos queremos que funcione el proyecto tranvía. En un análisis en otro momento, en nuestro especial de los domingos de A Fondo, pudimos conversar con un técnico y al mismo tiempo con una persona que estudiaba muchísimo. Ingeniero Cardoso, me parece. Por un lado y por otro lado conversamos con Diego Astudillo, quien es un experto en movilidad. Sí. El ingeniero Cardoso, para ser más preciso, él decía, ojalá que no llegue a funcionar el tranvía, pero por una razón que invita al menos el análisis. A reflexión, ¿y por qué no puede expresar? Está bien que exprese eso, si tiene sustento, ¿no es cierto? Por la parte económica, porque el momento que inicie el tranvía va a necesitar subsidio y el municipio de Cuenca no va a poder cumplir con ese subsidio. Por eso decía él, ojalá y no llegue a funcionar. Esa era la motivación. Claro, pero yo entiendo que al decir no llega a funcionar no es que no funcione, sino que es decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, no tenemos claridad en el tema de cómo va a ser la sostenibilidad del proyecto del tranvía. Yo entiendo que es porque, claro, ya hace rato ya no hay vuelta atrás. No es cierto, definitivamente. Así sea, para poner el gusanito. Yo creo que al afirmar eso es más bien llamar a la reflexión. O sea, autoridades tomen decisiones sobre temas importantes, que es darle sostenibilidad a un proyecto. ¿Cómo es sostenible un proyecto de tranvía? Tiene una cantidad de ventajas, que es la movilidad eléctrica. Eso es formidable, ¿no es cierto? Y tiene que haber movilidad masiva. Cuidado, pues, que sigamos incentivando al uso de los vehículos unipersonales, que ese es un gran problema. No solo en Cuenca, sino en el país. Le voy a dar un dato. Mire, el 46% de la energía que consumimos en el Ecuador, casi la mitad de la energía se va al transporte. Si ya nos llama la atención. Pero le voy a dar el dato del mundo. En el mundo, el 28% de la energía se va al transporte. ¿Por qué el 46% en el Ecuador? Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Y mire, cuando vemos los porcentajes de los combustibles que se utilizan para el transporte público, no llega al 10%. Y en cambio, la gran parte del pastel es el transporte liviano, el transporte individual. Tiene que cambiar. Entonces tenemos que buscar, yo eso estoy promoviendo, ¿no es cierto?, de que ingresemos al tema de la movilidad eléctrica, que es el futuro, pero no solo para solucionar el tema de la contaminación ambiental, sino también de la congestión. Y el tranvía es una solución para la movilidad, para buscar masificar la movilidad y no usar carros individuales.
pero ahí justamente tiene que estar muy bien estructurado la estrategia integral del tema del transporte. Yo creo que ingeniero, entiendo que es el ingeniero Cardoso. Claro que sí. Sí, es ingeniero. Él hacía esta reflexión en ese sentido. O sea, quizás no funcione porque no sabemos las certezas para darle sostenibilidad al proyecto. Yo veo en ese sentido. Por eso decía, pues, ¿no es cierto? Y qué bueno que nos llame la reflexión. Yo no tengo certeza todavía de cuánto va a costar el pasaje, de cómo se va a integrar no el transporte. Todavía no conocemos. ¿Y por qué no podemos pedir que se conozca? Y eso no está mal. Y eso nos dice en contra de Cuenca. Y cuando yo digo esto, no significa que al día siguiente tenga una cantidad de trolls criticándome y con mentiras. Hagamos política seria, por favor. Yo no tengo trolls, como esa es mi forma de ser, jamás voy a hacerlo. Creo que hay una página de un grupo de amigos que a veces opinan y dicen amigos de Albornoz. Es la única cuenta adicional de la mía particular, no tengo nada más. ¿Usted maneja su propia cuenta? Yo manejo mi propia cuenta, son los tweets puestos por mí. Y si algo hay, dos cuentas creo que dice amigos de Esteban Albornoz o Esteban Albornoz te apoyamos. Es un grupo de amigos que creen en Esteban Albornoz. Es gente real. Es gente real, jamás voy a usar. Y ustedes han visto que jamás he usado frente a esos ataques. Yo también ponerme a pelear a través de trolls, eso no está bien. Y es muy fácil identificar. En política hay un dicho, todo se llega a saber. Y en redes sociales, al final se llega a saber quién es el que auspicia estos trolls. Tengan cuidado, señores políticos y autoridades. Muchísimas gracias, asambleísta, por la oportunidad. Muchas gracias. Lindo programa, hemos hablado de todo, como dijimos al inicio, todo tema es bueno y tiene que ser enfrentado adecuadamente. Yo le felicito, un joven periodista, pues además un profesional. Felicitaciones, siga adelante con este proyecto, pues que es a fondo. Qué bueno que puedes comenzar a fondo y estar en contacto con los ciudadanos a través de este medio tan prestigioso que ustedes lo lideran con tanta tradición además. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Aquí cerramos la transmisión de A Fondo, tanto en la frecuencia, regresamos a los estudios, tanto a través de las redes sociales. Usted se perdió algún tramo de esta entrevista con el asambleísta Esteban Albornoz, puede reprisarlo, ya sea el lunes a partir de las 21 horas o bien en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Sin más, muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de